Cristo reina, sentado en los cielos. Cristo reina, firme en su trono. Cristo reina, alégrate Sión. Cristo reina en mi corazón. Cristo reina, sentado en los cielos. Cristo reina, firme en su trono. Cristo reina, alégrate Sión. Cristo reina en mi corazón. Reconocemos que tú eres Dios y por lo tuyo somos. Tú nos hiciste no nosotros mismos, eres nuestra justicia. Cristo reina, sentado en los cielos. Cristo reina, firme en su trono. Cristo reina, alégrate Sión. Cristo reina en mi corazón. Cristo reina, sentado en los cielos. Cristo reina, firme en su trono. Cristo reina, alégrate Sión. Cristo reina en mi corazón. Con regocijo me acerco a ti y con acción de gracias. Tú significas todo para mí, mi fuerza está en ti. Cristo reina, sentado en los cielos. Cristo reina, firme en su trono. Cristo reina, alégrate Sión. Cristo reina en mi corazón. Cristo reina, sentado en los cielos. Cristo reina, firme en su trono. Cristo reina, alégrate Sión. Cristo reina en mi corazón. Cristo reina. Cristo es Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy, ¿cómo están? Buenas tardes, Pastora Gloria. Yo estoy feliz, estoy dichoso, estoy contento, estoy bendecido y estoy en la mejor compañía que pueda estar durante este tiempo. La compañía del Señor Jesucristo y su compañía y la compañía de ustedes que nos acompañan para adorar al Señor Jesucristo hoy. María nos cuenta que a través del proceso que ella ha vivido en relación con Dios, a través de leer el libro devocional de Un Nuevo Día en Cristo, leer la palabra, reunirse con otras personas, adorar a Dios en comunidad, ella puede decir, y abro comillas, soy una persona diferente, me siento diferente, pienso diferente, me relaciono diferente con mis compañeras, con mi familia, y dice ella, ahora soy feliz. Entonces se sigue cumpliendo la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria a Cristo. Adoremos pues en esta, su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Amén. Celebramos la presencia de Dios. Su compañía siempre está con nosotros. Y hoy, a través del Salmo 116, versículos 12 al 14, vamos a unirnos a hacer este llamado a la adoración. ¿Qué daremos al Señor por todos sus beneficios para con nosotros? Le ofreceremos sacrificio de acción de gracias. Invocaremos el nombre del Señor. Alzaremos la copa de la salvación. Cumpliremos nuestros votos al Señor. Sí, en los atrios de la casa del Señor, en presencia de todo su pueblo. Tomemos aire. Tomemos la vida que el Señor Jesús nos da. Exhalemos. Exhalemos alabanza y adoración al Señor. Volvamos a tomar aire. Recibamos el soplo de Dios con alegría y gozo. Y exhalamos. Palabras de alabanza y actitud de corazón para Dios. Vamos a responder antifonalmente, amo al Señor Jesús. Porque siempre está atento a mi voz. Amo al Señor Jesús. Porque constantemente me busca. Amo al Señor Jesús. Porque me colma de favores.
Amo al Señor Jesús. Porque me salva del pecado. Amo al Señor Jesús. Porque me libra de la muerte. Amo al Señor Jesús. Porque murió en mi lugar. Amo al Señor Jesús. Porque me amó primero. Amo al Señor Jesús. Nos ama cuando nos ama, cuando nos ama, cuando nos ama. Somos su porción y lo recompensan traído a Él por la gracia en sus ojos, su gracia, su amor en que nos hundimos. El cielo y la tierra con besos se encuentran y mi corazón ardiente palpita y no tengo tiempo para remordimientos cuando veo que nos ama, cuando nos ama, cuando nos nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. El pueblo de Dios, que es más numeroso de lo que nosotros nos imaginamos. Lo celebramos igualmente hoy y lo celebramos deseándole la paz al que está a nuestro lado. Si usted tiene a alguien que está a su lado, le va a decir: la paz del Señor Jesucristo sea contigo, y todos respondemos: y con tu espíritu. Nuestros hermanos y hermanas que están en los diferentes centros de detención y cárceles alrededor de Estados Unidos y otras partes del mundo, algunos de ellos han recibido el devocional de un nuevo día en Cristo y se unen con nosotros hoy para leer la palabra y para orar juntamente con nosotros. Nosotros en el mismo espíritu, entonces nos unimos a ellos hoy. Hoy, agosto 8, Robert nos invita a leer el Salmo 37, versículos 23 al 24. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. La meditación de Robert es: Ha habido momentos cuando he caído y no he podido recuperarme. Entonces empiezo a perder la esperanza. En un momento yo tambaleé y sentí que solamente iba a tocar el fondo de mi situación y además me iba a quedar allí. Entonces, desde un lugar secreto que solo yo sabía que existía, vino el susurro de la palabra de Dios. Ese susurro paró mi caída y abrió mi vida a la gracia de Dios. En ese momento pude llamar a Jesús y a través de su perdón, Dios se ha deleitado ordenando mis pasos más allá de mi caída. Oremos con Robert. Padre Celestial, ordena mis pasos en tu palabra para que mi vida sea una delicia para ti. Amén.
Celebremos la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro para hacer la oración de iluminación. Amado Padre, rogamos que tú envíes tu Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nuestros corazones, que al escuchar la Escritura leída y al escuchar tu mensaje proclamado, escuchemos con alegría lo que tú nos llamas a hacer y hacer en este tiempo. Amén. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura para hoy viene del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 17, en la voz de Jesús. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Junto al mar de Tiberia estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Me voy a pescar, le dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red a un lado de la derecha de la barca y hallarán peces. Entonces lo echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ese es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se le había quedado quitado para poder trabajar. Cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús le dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Jesús le dijo: vengan y desayunen. Jesús tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Cuando desayunaron, Jesús dijo a Pedro: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: entonces apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque era la tercera vez y le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces apacienta mis ovejas, le dijo eso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para nosotros es un privilegio y un placer y un honor poder sentarnos juntamente con ustedes a los pies de Jesús para escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Hoy nos corresponde hablar de las expectativas de Jesús resucitado en su encuentro con Pedro y otros 6 de sus discípulos. Así que hoy analizaremos la experiencia de estos 7 discípulos traumatizados, a los cuales Jesús se les apareció por tercera vez. Y a partir de esa experiencia, nosotros podemos decir para nosotros que Jesús nos ayuda a superar los traumas y espera que, motivados por el amor, nosotros sirvamos a otras personas. Los traumas son las secuelas que quedan después de haber pasado experiencias o trágicas, como las tragedias de las que hablamos la semana pasada, o experiencias muy dolorosas. Personas traumatizadas. ¿Por qué una persona puede estar traumatizada? Aún estando en una buena relación de amor con Dios, las personas pueden estar traumatizadas por las dificultades que les pueden ocurrir, porque han sido víctimas de amenazas, del bullying, de violencia doméstica, de violencia social. Cuando hablamos de personas que viven en contextos o que han experimentado balaceras, robos, asaltos, eso genera cierto trauma. La violencia sexual, el abuso físico, emocional o espiritual, actos terroristas, explosiones como las explosiones de bombas, las guerras, los desplazamientos, los desastres naturales, cualquiera que sea, un terremoto, un huracán, una inundación,
un incendio, un deslizamiento de tierra, por accidentes que pasan, accidentes automovilísticos, el fallecimiento de seres queridos, Ujú. que puede pasar por muerte natural, que puede ser suicidio o Sí. que fueron asesinados. Por heridas serias que tenga la persona, por ejemplo, una quemadura o un ataque de animales, una cirugía grande que transforma el cuerpo de la persona o una enfermedad terminal, pastor. Cualquiera que sea el trauma que queda, cualquiera que sea la causa, si la persona está traumatizada, la persona entonces va a tener dificultades para lidiar con su vida diaria. Eso es lo que hemos estado hablando. Pastora, podríamos decir que la pandemia que ha sufrido el mundo entero ha generado entonces traumas. Sí, para algunas personas ha generado traumas porque han perdido seres queridos inesperadamente o porque perdieron su trabajo inesperadamente, o porque sienten que el mundo les cambió, su mundo alrededor cambió, y de hecho este es el momento donde todavía no hemos podido recuperarnos y volver a una normalidad, y es muy difícil que volvamos a la normalidad de antes. ¿Cuáles serían algunos síntomas de que una persona está traumatizada? Bueno, tenemos síntomas de que la persona no puede lidiar con su propia situación. Una es que las personas tienden a distanciarse de los lugares y de las personas asociadas con lo que le causa dolor adentro, con lo que le recuerda. Lo otro es la evasión del tema en las conversaciones. Las personas tienen dificultades para dormir. Tienen desórdenes emocionales como excesivo temor o excesiva vergüenza o excesiva pasión o excesivo enojo. No pueden controlar las emociones. Las personas necesitan entonces buscar ayuda. Permítame darles un ejemplo con lo que acabamos de leer en el Evangelio. En el caso de los 7 discípulos que encontramos en la lectura del Evangelio de hoy, ellos pasaron por la experiencia traumática de la muerte y la resurrección de Jesús. Uno pudiera pensar que fue solamente la muerte de Jesús la que les causó el trauma, pero la resurrección de Jesús también les había causado cierto trauma a los discípulos. Es que, pastor, piense usted, se ha muerto una persona, se hace un funeral y luego está resucitada. Y dice, aquí estoy. Y dice, aquí estoy. Eso es traumático, sí, definitivamente. Ajá, genera trauma. Hablemos del trauma antes, con la muerte de Jesús. Antes de la muerte de Jesús, los discípulos, que generalmente contamos como 12, estaban experimentando el reino de Dios en la tierra por medio de la presencia de Jesús. Jesús hablaba de que el reino se había manifestado. Y hasta ellos se llegaban a imaginar que unos estaban sentados a la derecha y otros a la izquierda de Jesús para gobernar en este magnífico reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra. Esas expectativas de gobernar juntamente en la tierra con Jesús se acabaron cuando Jesús fue crucificado. Ese fue el primer trauma para ellos. Todo lo que se habían imaginado, todas sus expectativas quedaron completamente arruinadas y ellos quedaron traumatizados. La muerte de su maestro, de su mejor amigo, de la persona que estaban admirando más, eso fue un golpe totalmente duro y los dejó traumatizados. Y ellos quedaron con miedo. Con miedo. Con miedo de que ellos fueran a ser perseguidos y muertos. Y fuera de eso, toda su inversión emocional, financiera, todo de los 3 años con Jesús, aparentemente quedó en ceros. Sí. Hoy hablamos de que la muerte de Jesús es un beneficio para nosotros y nosotros sentimos como cierto gozo porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Pero para ellos fue algo tan terrible, tan frustrante, tan traumático que de verdad ellos decidieron hasta esconderse por un tiempo y así lo hicieron en el aposento alto. Pero lo que ocurrió fue que estando en el aposento alto, allí se les apareció Jesús y fue un trauma mayor. Entonces, con la resurrección de Jesús también fue traumática para ellos, porque Jesús les tuvo que decir 2 veces, pasa a vosotros. Casi 3 veces les dijo, pasa a vosotros. Ahora, la evidencia más clara que tenemos de que el trauma de ellos se presentó en ellos
es que ellos decidieron irse de Jerusalén, que era el lugar donde se dio la muerte y la resurrección de Jesús, y decidieron irse para un lugar bien lejano, el lago de Nazaret, o el lago de Genezaret, o el lago de Tiberíades. Se retiraron allá. Y también otro síntoma que ellos experimentaron de su trauma fue que ellos evadieron la conversación de la resurrección y la muerte de Jesús, y más bien estaban comenzando a hablar acerca de negocios. Fue en ese momento cuando ellos decidieron hacer una empresa diferente, hacer un trabajo diferente, algo que los distrajera de esos dos eventos y algo diferente a las cosas que habían hecho con Jesús. Entonces ellos comenzaron a evadir el asunto y intentaron comenzar una empresa basada en lo que algunos de ellos sabían hacer. 3 de ellos por lo menos sabían pescar, se fueron a pescar. El hecho de que se fueran a pescar de noche, porque se fueron a pescar de noche, indica que ellos tenían ciertas dificultades para dormir. Estaban prefiriendo trabajar de noche a pescar de noche que de día. Claro, sabemos que en algunas partes es preferible salir temprano, de madrugada, cuando aún está oscuro, para poder pescar, pero ellos salieron desde cuando comenzó la noche, y eso indica que ellos tenían ciertas dificultades para enfrentar la noche y su sueño. Ahora, por causa del trauma, algo les pasó. La habilidad que ellos tenían para vivir, los 7 discípulos, se vio reducida en ese momento. Y aunque ellos intentaron hacer una vida normal y comenzar una empresa, los resultados no fueron los esperados. No fue falta de habilidad para pescar, porque como sabemos 3 de ellos ya lo hacían. La realidad es que los traumas que ellos tenían les limitaron la facultad de producir una pesca exitosa. Cuando hablamos, pastor, de trauma, uno lee el Evangelio como hoy Jesús murió, al tercer día resucitó, al cuarto se le apareció una vez, al quinto se les volvió a aparecer la segunda vez, al sexto día se fueron a pescar y luego ya están bien. No, aquí han pasado varias semanas después de las 2 apariciones del Señor Jesús a ellos, y ellos todavía no pueden dentro de ellos mismos asimilar eso de que lo que el Señor Jesús les enseñó con anterioridad es cierto, y que la muerte y la resurrección está ahí, y que el Señor Jesús está otra vez con ellos de manera diferente. Entonces para ellos es bien difícil, y por eso es que ellos tratan de sobrevivir, de hacer su vida, y obviamente sabemos que ellos se van a pescar de noche. Ellos deciden que juntos, por su amistad y por su tiempo, van a poder hacer algo nuevo, algo diferente, y se van a pescar. Se van a intentar hacer algo con sus vidas, van a tratar de ser productivos, van a intentar de hacer algo. Pastor, uno piensa en tantas personas tratando de empezar sus vidas de nuevo, en esta pandemia. Es tratando, uno ve las personas con traumas tratando de cambiar de trabajo, tratando de aprender algo nuevo, tratando de hacer, y eso es muy bonito y muy loable. La persona lo debe hacer, pero necesitamos decir que cuando las personas sufren traumas, definitivamente el Señor Jesucristo necesita estar presente para saber qué hacer con la vida que está traumatizada. Pastora, ese punto que usted está tocando es un punto muy importante. Así que nosotros sabemos que el Señor Jesús rehabilita a las personas traumatizadas. ¿Qué nos puede usted decir acerca del respecto? Lo que uno siempre le recomienda a una persona que está pasando por cualquier trauma, siente que la persona de pronto no dice estoy traumatizada, la persona va a decir la vida me queda grande, no soy capaz con la vida, no soy capaz de seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. Para eso existen, obviamente, el médico que le va a aconsejar, existen las terapias de grupo, las conferencias de autosuperación, aquí tengo también escrito que hay muchos otros tipos de ayudas, ¿cierto? Con personas profesionales que a lo mejor son necesarias. Pero la cosa tan bonita aquí es que nosotros siempre vamos a proclamar que en medio de todas estas actividades y terapias para ayudar a las personas con trauma, es muy importante que el Señor Jesucristo sea quien esté presente. Y aquí en el Evangelio, el Señor Jesucristo es quien lidera un proceso de terapia
con estos 7 discípulos. Sí. 7 discípulos que están lidiando con la vida, que les queda grande, que están tratando de hacer algo, pero no pueden arrancar, parece infructífero lo que ellos arrancan. Y el Señor Jesucristo, entonces ya resucitado, va a mostrarnos un modelo de lo que el Señor Jesús hace con personas traumatizadas. Sí, a mí me encanta este procedimiento que el Señor Jesús sigue con estos 7 discípulos, porque no es un proceso espectacular, sino que más bien es como un proceso en la naturalidad y el día a día de cada uno de ellos. Sí. Y lo primero que hace es que Jesús se les manifiesta, y aunque ellos no lo reconocen todavía, Jesús se les presenta como alguien que está pidiendo comida. Imagínense, el Dios, el Señor Jesús que acaba de resucitar, viene y se aparece en la playa diciendo: hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Han pescado alguna cosa? Es decir, es alguien que se está presentando, como lo dijéramos, pastora. Jesús se presenta con toda su vulnerabilidad, Vulnerabilidad. con toda su necesidad de comida, y ellos que vienen en la barca frustrados, cansados, ansiosos, trasnochados y sin nada de fruto porque no pescaron nada durante la noche. Entonces este Señor desde la playa, que es el Señor, nosotros sabemos que es el Señor Jesús, no ellos, les dice: ¿tienen algo de comer? Y ellos le responden: estamos en las mismas. Una parte muy importante, el Señor Jesús siempre se va a sentar al lado nuestro y se va a identificar con cualquiera que sea la necesidad que las personas tienen. Muy interesante, porque el Señor Jesús está diciendo: te necesito. Exacto. El segundo paso en este proceso es que Él los ayuda a ser productivos. Pastora, cuéntenos cómo se ve eso ahí en el Evangelio. Sí, ellos, o sea, aparentemente todos tienen hambre. ¿Ya? Todos tienen la necesidad de hambre. Pero el Señor Jesucristo los guía en algo que ellos hicieron toda la noche, pero que fue infructuoso para ellos. Y nosotros sabemos que a veces en la pesca hay personas que se sientan en una parte alta de la playa y les dice a los pescadores hacia dónde tirar las redes, porque saben, ven por los reflejos por dónde van los pescados. Pues el Señor Jesús hace ese papel, parece un papel muy natural. Vea, tiren la red para tal lado, y ellos la tiraron, no tienen nada que perder. Y ellos escucharon esa palabra del Señor Jesús, aún sin saber que era necesariamente el Señor Jesús, y la tiran, y para sorpresa de ellos, hay pesca. Hay una pesca, y dice que eran tantos los peces que casi pensaban que se iba a voltear la barca, y todos tenían que estar ahí ayudando a recoger la red. El tercer paso en este proceso de recuperación del trauma de parte de Jesús es que los invita a desayunar. Cuéntenos cómo es de importante entonces la comida en este proceso. En el proceso, en cualquier proceso de trauma, es muy importante darle a la persona una comida calientita. Sí, y no hay nada mejor que poder satisfacer esa necesidad, y cuando uno siente que se siente satisfecho, pues obviamente el mundo se ve desde otra perspectiva. Claro, y comer es una necesidad básica del ser humano. Esté la persona traumatizada o no, una de las necesidades básicas del ser humano es comer. Ahora, otro paso que sigue es que los incorpora y les pide colaborar. Para hacer el desayuno que se van a comer luego. Porque cuando ellos arriban a la playa se dan cuenta que ya saben que es el Señor Jesucristo, que ya les tiene pesa ahí a las brasas, a la playa, pero el Señor Jesús les dice: pues traigan del pescado que acaban de pescar y lo ponemos para tener un gran desayuno entre todos. Los hace sentir útiles, los incorpora, o sea, les delega una tarea que pueden hacer, porque ya el Señor Jesús los bendijo con algo de productividad, y les dice: no, traigan de esa bendición para acá y comamos todos juntos. En otras palabras, les está diciendo: ustedes no están solos en los procesos más elementales de la vida, como cocinar o como comer. No tiene que comer solo, no tiene que cocinar solo. Ahí estaba Jesús ya preparando la comida y el alimento. Entonces no estamos en estos procesos de salir del trauma, no estamos solos. No, y nunca se sale uno solo del trauma. Para superar el trauma
tiene que haber una comunidad al lado. Y la presencia de Jesús por y la sobre todo. presencia del Señor Jesucristo. Ahora, sí. el siguiente paso es relevante porque entonces hablamos de la conversación grupal. Exacto. Cuando ya estuvieron llenitos, Cuando estuvieron cuando ya llenos. están llenitos y ya están satisfechos y ya están calienticos por dentro, recuerde que toda la noche han pasado sin dormir. Entonces, cuando ya están calientitos, el Señor Jesús los sienta en conversación grupal. Ahí sí viene la terapia de grupo, que es la comunidad de los discípulos del Señor Jesús. Esta terapia de grupo, hoy en día, uno la ve que necesita la iglesia, comunidad de la iglesia, y también otros grupos de terapia, pero van a ser siempre en grupo. Y en el caso específico del Señor Jesús va a ser terapia grupal, y es una terapia muy bonita porque lo primero que el Señor Jesús hace es que los invita a que expongan sus afectos. Sus afectos. No sus emociones, porque sus emociones pueden ser el temor que tienen, están ansiosos, están frustrados, todos los anteriores. Pero donde el Señor Jesús primero los orienta es: ¿qué aman ustedes? ¿Qué es lo que ustedes más aman? ¿Qué es lo que más quieren? Y normalmente una persona con miedo, con frustraciones, con enojo no está pensando en ese sentido. Pero la primera orientación que el Señor hace a una persona traumatizada es: ¿y tú a quién quieres? Tú me quieres a mí más. Tú me quieres más que a las personas, que a tus bienes. Lo que perdiste, ¿qué? ¿Cierto? Que ese ¿qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupó Dios en relación con la pérdida? Y el Señor Jesús les deja expresar sus afectos. Pedro le dijo muy honestamente: yo te quiero. ¿Como amarte 100%? No, pero sí lo quiero. Lo quiero, pero no hasta allá. Los deja ser honestos con sus afectos y sobre todo su afecto por Dios. Muy bien, pastora. No solamente su afecto con Dios, pero también podemos encontrar que hay una asignación nueva y Jesús les sugiere comenzar una terapia ocupacional diferente. Ya no es la pesca. ¿Cuál sería la terapia ocupacional de ahora en adelante para ellos? Y no solo para Pedro y los otros 6 que habían allá, pero en general para todo ser humano cuando siente que su vida no tiene sentido, no está productiva. Lo que el Señor Jesús siempre va a llamarnos es a alimentar a otros. Alimentar a otros. Y la palabra alimentar tiene una definición muy amplia ahí. Es muy amplia, no se limita a unos cuantos significados, pero siempre nos va a llamar: participen del reino de Dios. El Señor Jesús, cualquier persona que sienta que su vida no tiene sentido, que lo que hace no tiene sentido, va a escuchar del Señor Jesús la invitación a: venga, únase a alimentar las ovejas de Dios. No las ovejas, sino las ovejas de Dios. Y la palabra alimentar y la palabra ovejas son metáforas. Cierto. Alimentar puede ser cuidar, guiar, enseñar, instruir, darle de comer, ayudar a cocinar, aconsejar, caminar con el otro. Y la palabra oveja no se refiere a los animales, sino que se refiere a la cantidad de hombres y mujeres que están afuera, a lo mejor traumatizados, Sí. como los demás, a lo mejor sin esperanza, a lo mejor sin propósito en la vida, a lo mejor perdidos esperando que a alguien les dé una manito. Ese es un aspecto muy importante. Pastora, para nosotros entonces hablar de las expectativas de Jesús con respecto a nosotros. Jesús espera que permaneciendo en relación con Él y con otros discípulos o con la iglesia, las personas que han sufrido traumas se aventuren a servir a otros con las nuevas habilidades, las nuevas capacidades y los abundantes recursos que Jesús les ha dado, porque Jesús ha manifestado que tiene bastantes recursos. Una pesca grandiosa fue lo que les dio a los discípulos. Sí. Para terminar, pastora, a mí me encanta el testimonio que usted tiene de una pareja que superó un trauma. Sí. ¿Puede contárnosla, por favor? Esta es una pareja, los dos amando al Señor Jesús, los dos buenos creyentes, van a tener hijos y pierden su bebé, al triste. que estaban esperando con mucha alegría. Esa pérdida produce un trauma.
Eso produjo en ellos mucha ansiedad, inseguridad, enojo contra Dios, mucha frustración. Y déjeme contarles lo que el Señor hizo en esta pareja. La terapia que el Señor Jesucristo hizo con esta pareja que está muy frustrada, muy ansiosa, que realmente no saben qué hacer, y aparentemente el doctor les ha dicho que si se repite este caso, sus posibilidades de tener hijos se van a reducir mucho más, sobre todo cuando vienen de tratamientos largos. Entonces, lo primero que hizo el Señor Jesús con esta pareja fue mandarles una comunidad de otras parejas. Interesante. Que les contaron sus experiencias de también perder bebés ya sin nacer y ya nacidos, y cómo fueron esas experiencias de traumáticas para ellos. Personas que ya los han superado, que ya tenían otros hijos, vinieron y les contaron, que fue muy, muy especial. Segundo, esta pareja siempre fue motivada a seguir congregándose en la iglesia, que no dejaran de buscar al Señor Jesucristo. Y aunque no necesariamente se estaban alejando de Dios, sí estaban enojados con Dios, peleando con Dios por causa de la pérdida. Interesante, porque en medio de todo ese proceso de ellos escuchar los testimonios, alguien les dice: venga, ¿y ustedes por qué no van? ¿Por qué no van a tal casa, que es que la señora perdió un bebé? Y ellos conocieron en ese tiempo otra pareja que había perdido un bebecito de 2 meses, ya de nacido. Y ellos fueron, y lo que esta pareja, para su sorpresa, encontró es que muchas de las otras parejas estaban hablando ya de divorcio, de divorciarse y separarse por sus pérdidas de sus bebés. Sí. Entonces esta pareja les decía: no, pero ¿cómo se van a divorciar si lo que los une a ustedes es el Señor Jesucristo? Y ellos empezaron a compartirle a las parejas: no, lo que a ustedes es un dolor, y nadie está quitando el dolor y el enojo con Dios, pero lo que a ustedes los une es el Señor Jesucristo, lo que los une es el Señor Jesucristo, y mientras estén juntos hay la posibilidad de que tengan hijos, puedan criar niños, sea que vuelvan a intentar quedar en embarazo, o sea que en un proceso extremo ya adopten niños o niñas. Ellos se encontraron entonces alimentando a otras parejas que apenas estaban comenzando a pasar por lo que ellos ya habían pasado un tiempo atrás. Y es en ese proceso donde Dios sigue trabajando con ellos y con todas las parejas, y hasta el día de hoy esas parejas todas siguen sirviéndole al Señor. Amén. Entonces podemos decir que esta pareja comprendió, después del proceso de terapia con Jesús, es que ellos debían alimentar con esperanza, con la esperanza de Jesús, las otras parejas que parecían no tener esperanza. Y las libraron de un divorcio o de una separación. Sí. Esos son tratamientos que solamente el Señor Jesús puede hacer con la abundancia de su amor. Así que Jesús espera que nosotros sigamos alimentando con la esperanza este mundo que se está debatiendo en medio de la desesperación por la pandemia. Alimentemos las ovejas de Jesús. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Sale tu tristeza donde quiera que estés, ven a sus brazos, Él te rescatará.
Y seguimos celebrando. Aunque estamos todavía en un proceso de pandemia y algunas personas experimentan y están en medio de traumas, podemos reconocer también que el Señor Jesús ha sido abundantemente y exageradamente generoso con nosotros. Nos ha dado más de lo que nosotros pudiéramos pedir. Y es en esa abundancia que el Señor nos invita para que podamos alimentar a otros. Y reconociendo que Jesús nos ha dado para dar y que Jesús nos ha bendecido para bendecir, hagamos esta oración de 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió, Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Otro poder que el Señor Jesucristo nos da es el poder de venir juntos a interceder unos por otros, traumatizados o no traumatizados. Hoy tenemos las personas que le dan acciones de gracias a Dios por la fidelidad de Dios, porque ven la bondad, la abundancia, la riqueza y el acompañamiento, la misma presencia del Señor Jesús con ellos. También encontramos peticiones de oración. Pastor, oramos por personas que comienzan nuevas empresas. Exacto. Aura ha comenzado ahora una empresa de monistería. Que el Señor la bendiga en su nuevo intento, sí, en su nueva empresa. Y nos acordamos de la esposa del pastor William, también que comenzó una empresita de monistería. Que el Señor la bendiga en su proceso. Exacto. Personas que están tratando de Amén. empezar. Oramos por ellas y los bendecimos. Necesitamos orar por la salud de las personas. Encontramos que uno de nuestros pastores, el pastor Wayne García, tiene el coronavirus. Él ya había sido vacunado y ahora está enfermito. La familia Santillano también ha tenido el coronavirus. Tenemos iglesias que necesitan pastores. Hay iglesias que no tienen pastores en este momento
y ha sido difícil para ellos conseguirlos. Ovejitas que no tienen pastor. Oremos por esas iglesias. Exactamente, que necesitan el alimento espiritual. Las reaperturas de nuevos edificios de iglesias, no que la iglesia estuviera cerrada, sino los templos. Y en este proceso obviamente que sean todos muy cuidadosos, que el Señor dé sabiduría y gracia para reabrir, y las personas que necesitan escuchar una palabra, que necesitan, oremos por las personas que necesitan ser alimentados por esas palabras de esperanza que solo vienen del Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos orar por ellos. Si usted tiene peticiones personales, yo le invito que entonces en el proceso de oración la levante delante del Señor Jesús, que nosotros nos unimos con usted para orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre Celestial, dueño de toda la vida, Señor que lees los corazones y de ti no hay nada oculto, pedimos que envíes tu Espíritu Santo para hacer la vida y la luz de todo pueblo, de tu iglesia. Abre nuestros corazones y a las riquezas de tu gracia, para que podamos experimentar y mostrar el fruto de tu Espíritu, en amor, en gozo y en paz. Danos la gracia para hacer y para pensar de acuerdo con tus propósitos. Que nosotros, que no podemos existir sin ti, podamos por tu misma presencia vivir y hacer de acuerdo con tu voluntad. Y ahora oremos como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo nos ha alimentado con su palabra y nos ha dado esperanza. Y Él espera que nosotros salgamos para alimentar con esperanza a las multitudes que hoy, por causa de la pandemia y muchas otras tragedias, necesitan escuchar y alimentarse de Dios. Así pues, salimos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.